Este video es uno de los varios videos que corresponderán a la sección de retoque de objetos, ¿no? A nivel digital. Eh, Básicamente vamos a crear una imagen de principio a fin, se va a componer en diferentes fases. Eh, Desde la fase de montaje, ¿no? De acoplamiento de elementos, hasta la fase de, ¿no? de incorporación de las diferentes luces, sombras, manejo de color. eh, Trabajaremos el modelado de la luz, ¿no? A nivel digital. Obviamente también dedicaremos mucho tiempo a la realización de pads, ¿no? Dibujos invisibles que eventualmente nos van a permitir la flexibilidad de convertir esos dibujos transparentes en selecciones y eventualmente en máscaras. Eh, Obviamente también le dedicaremos mucho tiempo al proceso de limpieza en sus diferentes fases, a través de las diferentes herramientas que hemos tocado en secciones anteriores. Eh, el trabajo final de luces, si es necesario, ¿no? A nivel global. eh, eh, y en algunas ocasiones tendremos la necesidad, y creo que en el caso de esta imagen que vamos a trabajar, del retoque del contexto donde está la imagen, ¿no? Por tener algunos errores, ¿no? Y que vamos a, a manipular la imagen para reforzar el poder visual de todo nuestro montaje digital. Por lo tanto, el acercamiento que vamos a implementar en estos diferentes vídeos de principio a fin, de principio a fin van a ser bien abarcadores, ¿no? En términos del tiempo que nos va a llevar y las destrezas que vamos a poner en práctica, ¿no? Nuestro propósito es poner en práctica todo lo que hemos cubierto desde el principio del curso hasta ahora. Lo haremos de esta manera en este proyecto, ¿no? Y que va a ser el proyecto intermedio, ¿no? El retoque de objetos. Y por último también lo implementaremos en el último proyecto, que es el retoque de personas, cubriendo obviamente otras herramientas que son particulares al retoque de sujetos, de individuos. Bueno, para iniciar yo tengo aquí mi bridge, yo tengo ya esta carpeta. Esta es la imagen que vimos en el video anterior, ¿no? Una imagen final muy parecida a la que vamos a trabajar, ¿no? Eh, yo tengo esta carpeta y si se dan cuenta, mis archivos están de alguna manera divididos en dos grupos. TA de 1 a 4, ¿no? Si se dan cuenta, yo estoy con mis flechas navegando cada uno de los archivos. Si se dan cuenta, tengo la misma imagen que fue fotografiada con diferentes cualidades visuales y lumínicas. Obviamente yo podría reforzar esto a nivel digital, ¿no? Las cualidades lumínicas se pueden reforzar a nivel digital dentro del contexto de Photoshop, pero yo quiero de alguna manera, y es la parte interesante de trabajar a nivel digital dentro del contexto del estudio, ¿no? Y obviamente tu cámara posada en un trípode totalmente anclada y tú simplemente el sujeto obviamente no se mueve tampoco, simplemente vas con diferentes modificadores, vas alterando las cualidades lumínicas de tu sujeto. Esto es un acercamiento muy utilizado en el contexto de nuevo del estudio. Un poquito más difícil de replicar en el contexto del estudio con algo que se mueve, ¿no? Como pueden ser personas, ¿no? Pero en el contexto de naturalezas muertas y en el contexto de espacios, ¿no? De contextos donde los elementos son fijos, incluyendo la cámara, pues es muy fácil incorporar diferentes exposiciones
dentro de un mismo montaje, ¿no? Y es una técnica muy empleada. Es algo que no hemos empleado anteriormente, pero me gustaría cubrir un poco eso. Si se dan cuenta, tengo 4 exposiciones con este sujeto con la tapa abierta y después tengo 4 exposiciones distintas con el sujeto con la tapa cerrada. El propósito de esta demostración es que ustedes, desde el principio a fin, ustedes me hagan un montaje fotográfico en el que van a incorporar un objeto con la tapa abierta y en el mismo espacio van a coexistir a nivel visual otro objeto con la tapa cerrada. Por lo tanto, yo voy a hacer un montaje de estas 2 botellas, una tapa abierta y tapa cerrada. El reto de este proyecto es que ustedes van a tener que de alguna manera preliminarmente hacer un montaje individual de cada una de las botellas en tapa abierta y tapa cerrada. ¿Ah? Ya lo verán. Yo lo voy a orquestar individualmente y después voy a acoplarlos, esos dos elementos orquestados a través de capas, los voy a acoplar en un solo canvas. Y ese va a ser básicamente mi foto final. La juxtaposición de esos 2 elementos. Lo interesante sería poner quizá el elemento de la tapa abierta en un primer plano y en un segundo plano detrás el elemento de tapa cerrada. Y que obviamente se vea fotográficamente correcto, ¿no? Que de alguna manera se vea dentro de esa corrección visual, ¿no? Que podemos esperar dentro del mundo fotográfico contemporáneo. Repasando, ¿no? Se dan cuenta, las imágenes, hay un momento en el que las imágenes se mueven, y eso es interesante porque a través del proceso de fotografiado, las imágenes se pueden mover, ¿no? Y el reto es cómo de alguna manera esa misma exposición, que en teoría debe ser la misma exposición, el mismo posicionamiento, el mantener ese posicionamiento original en todas las fotos es fundamental. Accidentalmente una se puede mover. Una de ellas, si se dan cuenta, en el tapa cerrada, se ha movido evidentemente. Les voy a enseñar técnicas de cómo, en el caso que accidentalmente ocurra eso, cómo crear un registro de los 4 elementos, que los 4 elementos estén totalmente posicionados en el mismo lugar para que cuando vaya yo a integrar una capa con la otra, no se vea desenfocado, no pierda definición la imagen, que eso puede ocurrir cuando ocurre esa no coincidencia de ese registro de una imagen con la otra, con la otra, con la otra. ¿Vale? Vamos a tener ese problema en la foto de la tapa cerrada. En cambio, tapa abierta, mi registro ha sido bastante eficiente. ¿Vale? Sin más preámbulos, lo que yo voy a hacer, hay estrategias de cómo yo puedo, les voy a enseñar 2 formas, de cómo yo puedo de alguna manera, yo voy a coger voy a coger las 4 imágenes y simplemente las voy a dar dentro del bridge, le doy control, clic y open with y le digo with Photoshop, ¿no? Y automáticamente me abre las 4 imágenes. ¿Vale? Yo voy a coger la imagen que vimos en el vídeo anterior, la voy a cerrar. Y me voy a quedar con esas 4 imágenes. Vamos a esperar que el proceso de grabado se complete, ¿no? Y ahí tengo, se dan cuenta, tengo mis 4 imágenes. Yo voy a coger la 1 y en la 1 voy a tirar el resto. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es coger la 2 y yo con Shift apretado arrastro y tiro. Si se dan cuenta, en la 1 ya aparece la foto 2. Programáticamente yo voy a cerrar la imagen para no confundirme, voy a coger la 3 y con Shift apretado hago exactamente lo mismo. Al hacer esa función con Shift apretado te va a permitir mantener el registro, que la imagen, como obviamente las imágenes son la misma imagen, con la misma cámara, el mismo posicionamiento, al yo tirar una a otra,
con Shift apretado me va a permitir que el registro sea perfecto, estén totalmente alineadas. Al menos de que se haya movido la cámara durante el proceso de revelado, de fotografiado. Como lo más seguro ha pasado en una de esas imágenes. ¿Eh? Cierro y voy a la 4 y hago exactamente lo mismo. ¿Vale? Y así, esto es una forma un poquito más larga, ¿no? Pero manual, en el que yo puedo de alguna manera los elementos que yo he fotografiado, ponerlos. Se dan cuenta, el primer elemento está un poquito falta de registro, ¿ves? El segundo está alineado y el tercero también más o menos alineado. ¿Eh? El primero es el que tiene un pequeño problema. Esta es una forma manual de poder de alguna manera poner las tres imágenes que son independientes en layers separados en el mismo archivo. Porque lo que yo quiero es, de alguna manera, es combinar áreas de una imagen sobre la otra, sobre la otra y sobre la otra. Por lo tanto, voy a combinar de ciertas áreas de las imágenes. A mí me gustaría, si me dan cuenta, a mí me gusta muchísimo esta sensación lumínica que tiene la primera imagen. La segunda imagen realmente no es tan interesante. Y la tercera, si aquí ya me parece interesante, yo podría combinar que esta porción, el lado derecho, ¿vale? Por tanto, de estas dos imágenes, de estas cuatro imágenes, yo considero que la 1, que es el TC1, TC3 y TC4. Para mí son las imágenes que realmente funcionan como, de alguna manera, como conjunto, ¿no? Y puedo de alguna manera combinar ciertas áreas para de alguna manera reforzar unas sensaciones lumínicas que en una sola foto no he podido lograr. ¿Eh? En cambio, la última imagen realmente es una imagen bastante parecida al resto que no tienen realmente ningún extra. Por lo tanto, no lo incluyo. Me voy a quedar básicamente con esas tres. ¿Vale? Les he incluido 4 para que hagan esa acción de poder montar cada imagen en layers independientes. Otra forma de hacer esta misma acción, ¿no? Es en mi bridge seleccionar, que es realmente la forma que yo más utilizo, ¿no? Porque es mucho más rápido, mucho más eficiente y no tengo que arrastrar en absoluto nada. La máquina, el bridge lo hace por ti. Repito, selecciono la primera, con Shift selecciono la última, de TC1 a TC4 y yo vengo a Tools, Photoshop y hay aquí una opción que te dice Load Files in Photoshop Layers. ¿Qué quiere decir eso? Que cada archivo independiente lo va a cargar en un solo archivo de Photoshop, en el que cada archivo independiente va a ser un layer totalmente independiente. Es lo mismo que hemos realizado de forma manual, pero de una manera automatizada. Le doy Load Files in Photoshop Layers y automáticamente Photoshop va abriendo uno a uno, intercalando, ¿no? Y montando cada una de las capas. En el caso de 4 layers, es bastante rápido, ¿no? Es totalmente automatizado, pero imagínense si yo estuviese montando 60 exposiciones distintas. Yo he montado hasta 30 exposiciones, por lo tanto, el proceso de hacerlo manualmente es casi imposible, porque te va a tomar minutos, muchos minutos. A través de esta herramienta automatizada es sumamente rápido y te ahorra muchísimo tiempo en el proceso de intercalar un archivo con el otro, con el otro, con el otro, hasta la cantidad de archivos que tú quieras incluir en tus layers. Rápido de yo hacer esta función, yo, ¿no?, los he puesto en layers independientes, le llamo por nombres y apellidos. Le quito obviamente el nombre que me otorga Photoshop, que son title, y yo lo que hago le voy a poner que me ponga como Photoshop Layers,
lo voy a poner en botellas, demo retoque de objetos, y le voy a decir que le llama, como esto es un archivo tapa cerrada, montaje. ¿Eh? Le pongo punto .psd, ¿no? Y me lo graba. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo, y esto es lo que lo recomiendo que ustedes lo hagan, ¿no? Lo hagan por separado. Voy a hacer lo mismo con las imágenes de tapa abierta. Para ganar tiempo, vamos a Tools, Photoshop, Load Files in Photoshop Layers. Realiza todo el procedimiento. Acuérdense, es bien importante llamarle por nombre y apellido al archivo. Le voy a poner, en vez de un title 1, como es el defecto, le voy a dar tapa abierta, montaje, punto psd. ¿Vale? Tapa cerrada y tapa abierta. Lo que yo voy a proceder es a, de alguna manera, montar no, voy a garantizar, asegurarme que el registro de estos primeros elementos es el correcto. ¿Vale? Voy a averiguar, primero tengo que ver como el orden de los, Photoshop me pone un orden, se dan cuenta, cuando hicimos la demostración anterior, ¿no? Que el montaje lo hice de cada layer de forma individual, empecé de menor a mayor, aquí totalmente a la inversa. Me acuerdo que en el layer que era el último de mi manipulación, si mal no recuerdo, era TC1. Por tanto, TC1 lo voy a poner abajo. Este me interesa, ¿no? Que es el TC2. Dijimos que el TC3... A ver. Déjame a ver cuál es el que me conviene. TC2 está muy bien. TC3, perdón, TC1, TC2 y TC1. Y me voy a quedar con, quizá me quede cuando me percato que el TC4 es el que se mueve. Lo voy a incorporar para que vean cómo yo puedo, un elemento que está levemente fuera de registro, ¿ven? Ahí lo tengo, cómo lo puedo registrar. Por lo tanto, si se dan cuenta, el TC4 es bien parecido al TC3. Eso es lo que tenemos más luz a esta parte. Voy a quedar con los 4. Pensaba eliminar el TC3, pero vamos a quedar con los 4. Para darle más complejidad a nuestro montaje. Y lo que yo voy a hacer ahora es cómo lograr, ¿ven? Si se dan cuenta, yo quito el ojito y se mueve. Vuelvo a quitar el ojo y se mueve mucho menos, casi imperceptible. Y así es una forma de cómo yo identifico cuál es el objeto que se está moviendo. ¿Ves? Y el último objeto, ¿ves? Se mueve también un poco. Menos que el primero. Por lo tanto, hay dos elementos que necesitan de arreglar su registro. Voy a empezar de arriba a abajo. Lo que yo voy a hacer ahora es, una técnica muy utilizada es cambiar el blending mode a difference. Es una forma, una estrategia para poder de alguna manera identificar, cambiar la transparencia del elemento que quiero arreglar
y compararlo con el que está debajo. Si se dan cuenta, hay una línea que me dice que hay un pequeño espacio que se ha movido, ¿no?, de izquierda a derecha. Lo que yo voy a hacer ahora con el Moving Tool es Moving Tool y las flechas. Puedo incrementar esa diferencia de registro o puedo a la izquierda lograr que esa diferencia se elimine al punto de que desaparecen las líneas. Cuando desaparecen las líneas, eso me está indicando con ese Blending Mode de Difference que de alguna manera el elemento está totalmente registrado. Yo voy a corroborar y voy a quitar el difference, lo voy a poner normal y le voy a dar al ojito de más y menos y verifico, está totalmente registrado. Después de haber hecho eso, voy a comparar. Lo que yo comparé, tengo estos dos registrados, me gustaría subir, como estos dos están registrados, le voy a poner básicamente para identificarlos, voy a poner .r para que yo identificar que están registrados. Yo voy a coger este elemento y lo voy a poner, que es el que estaba debajo de los dos, y lo voy a poner en difference para compararlo. Si se dan cuenta, aquí hay una pequeña diferencia no lateral, sino lo subo con la flechita, aumento la falta de registro, bajo la flecha, disminuyo la falta, disminuyo la diferencia de registro. Lo pongo en normal de nuevo, veo el antes y el después. ¿Ven qué interesante? Ahí yo tengo ya 3 elementos registrados. Y por último, le voy a poner R. Voy a poner el siguiente elemento, ¿no?, por encima. Voy a compararlo. Aparentemente se ve registrado, pero siempre yo quiero verificar con el Blending Mode. Se dan cuenta, hay una pequeña leve diferencia del registro. Lo muevo a la izquierda. Algo que ayuda es magnificar para que el control sea mucho más. A medida que yo magnifico, voy a tener un control mucho más minucioso. Voy con las flechas derecha e izquierda para registrar. Si se dan cuenta, hay una falta de registro en la parte vertical. Por lo tanto, voy a darle la flecha hacia arriba. No, aumento. Es hacia abajo para disminuir ese espacio. Al punto que lo neutralizo. Verifico. Pongo R también. Verifico el primero. Voy a verificar que está totalmente registrado. Se ve bastante bien. Lo pongo en normal. Le quito el ojo. Muy importante quitarle el ojo para ver la siguiente capa. Voy abajo y le pongo también difference. ¿Ves? Ahí hay una pequeña diferencia que tengo que volver. ¿Ves? Está totalmente registrado ahora. Y por último, obviamente no hace falta. Acuérdense siempre ponerlo en normal siempre. Difference es un blending mode que se utiliza muchísimo para hacer esa corroboración de registro entre una imagen y la otra. Verifiquen que todo esté, el último está en difference, por lo tanto es bien importante que todos los blending modes, ¿no?, después de haber logrado ese registro eficaz, los llevemos a normal, pues si no se van a ver de forma muy extraña. Corroborando, ha quedado perfecto nuestro registro. Debemos hacer esa acción en las dos imágenes. Por lo tanto, muy importante. Ya tengo esto logrado, registrado, le voy a dar Save. Muy importante, ¿vale? Asegurarnos que hemos grabado, básicamente, ¿no? No me gusta para nada, siempre me pasa esto. Las pestañas, prefiero tenerlo en
evito, ¿no?, pegarme a los bordes del option bar para que no pase eso. Después de que doy Save, Command S, vengo acá, que es la imagen que quiero ahora registrar, y voy a hacer la misma acción, ¿vale? Aparentemente se ve registrado, voy a magnificar, y yo lo que hago es, aparentemente, pero no, hay una pequeña diferencia. Lo he movido hacia abajo y hacia la derecha. Se dan cuenta, hemos logrado. Por lo tanto, tengo este, he registrado este con este. Y lo que vamos a hacer es ponerle R de registro, y ahora lo que voy a hacer es subir el siguiente, el que no está registrado, y lo ponemos en Difference. ¿Ve? Y ahí se ve bastante cercano a lo que estamos buscando. Estamos buscando, obviamente, que no se vean líneas en lo que no se mueve. Obviamente estas áreas no coinciden en el resto de la imagen, por eso es que estamos viéndolo normal, pero las imágenes que en teoría no se mueven se van a ver, si están registradas, sin ninguna línea negra. Y los ponemos de nuevo en normal. Le voy a poner, muy importante, siempre ponerle la etiqueta de que está registrado, y por último subo el siguiente elemento y hacemos la misma acción. Aquí hay un pequeño movimiento del registro, lo pongo en V, importante, V es el Moving Tool, y con las flechas puedo manipular. Perfecto. Puedo manipular básicamente el posicionamiento de la imagen y llevarlo a su punto óptimo. Primero, segundo y tercero. Está totalmente registrado. Le ponemos R. Le damos Command S o File Save. Me va a grabar el archivo, ¿no? Voy a coger esta imagen, la pongo a un lado y voy a trabajar la tapa abierta. Yo lo que voy a hacer ahora, porque obviamente tengo una serie de elementos que quiero incorporar. A mí me gusta mucho esta primera imagen, el layer TA4. Me gusta mucho la luz que tengo aquí. Quizá la información de la tapa. Me gusta mucho la del TA3, y me gusta mucho la información del lado izquierdo de la TA1. Por tanto, ese va a ser básicamente mi montaje, ¿no? Lo importante es que yo tengo que delimitar la forma, ¿no? Porque obviamente yo voy a incorporar cómo la luz interacciona con las diferentes posiciones, y yo voy a utilizar como máscara, como stencil, el bordeado, ¿no?, la forma del sujeto. Y eso es lo que yo tengo que de alguna manera definir ahora, ¿no?, a través de paths. Voy a crear este nuevo path vacío, en este caso, vacío, o podría simplemente, sin crear un path vacío, puedo coger el Pen Tool y, después de tener registrado mi elemento, ¿no?, voy a empezar a dibujar de forma bien precisa. Siempre va a aparecer como working path en el caso de que no cree un layer vacío. Acuérdense, muy importante, que cuando tengo working path en itálica, que ese path que yo estoy creando no está grabado hasta cierto punto con el archivo si le doy Save. Y muy importante que le dé doble clic para asegurarme que cuando le dé Save al archivo de Photoshop se graba consigo mismo la información de ese path. Acuérdense, el path
Es un dibujo transparente que me va a permitir crear de ese dibujo transparente una selección. Yo estoy con mi Wacom tablet, ¿no? De manera rápida, orgánica, de alguna manera muy eficiente, trazando el bordeado, ¿no? Que va a delimitar ese dibujo y eventualmente mi selección. On Option me permiten coger los anchor points y de alguna manera manipular la dirección de las líneas para moldear la curva Acuérdense, lo interesante de tener un path es que eventualmente esas curvas se pueden, ese dibujo se puede alterar, se puede reeditar, que no es realmente un dibujo inalterable. Y por eso es que realmente queremos optar por esa función reeditable hasta cierto punto, ¿no? En el contexto de la manipulación. Lo interesante de tener ese path es que lo voy a utilizar múltiples veces en el proceso de manipulación. Eso me va a dar mucha rapidez, eficiencia y flexibilidad. Es un sujeto bastante sencillo en términos de selección, ¿no? Yo realmente lo que necesito es tener la forma de ese sujeto quizás ese sujeto me puede delimitar, se puede ser separado, ¿no? Separado por la botella, ¿no? A nivel lumínico, y la tapa de la botella. Si se dan cuenta, esa botella tiene una mancha esas manchas amarillas. Yo quisiera atacar básicamente esa botella de manera flexible, ¿no? Atacando cada una de sus partes, ¿no? Puedo atacar el cuerpo de la botella y puedo atacar la tapa de la botella. Por lo tanto, lo que yo haría es primero un dibujo de la botella a nivel global, cuerpo y tapa, con su reflejo. Se dan cuenta, en el plexi en el que hemos posado la botella se ve reflejada la imagen, ¿no? Eso le da al proyecto cierta dimensionalidad a nivel visual, ¿no? Por lo tanto, yo voy a delimitar el cuerpo completo con su reflejo y después voy a crear otro dibujo de la tapa. Eso me va a permitir afectar, ¿no? Manipular uno u otro. Voy a cerrar y voy a darle un do. Voy a coger la herramienta, estoy el pen tool, voy a coger la herramienta de selección individual, hago clic y puedo mover punto. Con esta herramienta, el Direct Selection Tool, voy a poder mover puntos dentro del dibujo. La negra lo que va a hacer es mover el path completo. Yo no quiero eso. Yo realmente quiero tener la oportunidad de poder, ¿no? Mover puntos. Eso se logra con el Direction Selection Tool. La tecla Command me va a permitir también el accionar, ¿no? Los puntos. Ahí está. Le doy con la lupita menos. ¿Ve? Bien importante, darle 2 clics aquí y convertirlo en bold. Y ahí cuando le dé Save archivo se va a grabar, ¿no? Se va a agregar el contenido. Voy a adelantarme y voy a crear un segundo
un segundo path en el que voy a delimitar el campo de acción de la... Voy a utilizar obviamente la primera selección, la voy a intersectar con estos detalles. Yo quiero la parte de, porque yo quiero purificar, quiero corregir la apariencia de la parte que corresponde a la tapa de esta botella. Voy a delimitar ese campo de acción. Como voy a intersectarlo, yo básicamente lo que voy a hacer es coger un path. Lo que necesito es básicamente esta información. El resto de la información lo voy a coger de este sector. Voy a combinar ambos paths, ¿vale? Para ganar tiempo, lo hago de esta manera. Yo no quiero delinear todo porque ya está delineado en este path previo. Por lo tanto, no quiero hacer de nuevo un nuevo trazo de algo que ya está hecho, ¿vale? Por lo tanto, puedo combinar ambos y ahorrar tiempo, ¿vale? Vamos a empezar a combinar, ¿no? Ya tengo mis paths, ¿ya? Tengo uno y otro. Ahora vamos al layer y ahora tengo que definir cuáles son las imágenes que me interesa accionar. Con la tecla Option yo doy clic para saber en la tapa. Me gusta mucho el detalle, ¿no?, de la tapa blanca, ¿no?, en esta imagen. En la imagen le doy Option, clic y automáticamente me activa el layer y me oculta el resto. Es una forma rápida, muy importante, darle Option, clic de nuevo, porque si no se quedan todos apagados. Es una especie, un shortcut, un atajo para poder visibilizar un layer y ocultar el resto, ¿vale? Con Option, clic sobre el ojo, oculta el resto y visualiza el que seleccionaste. Option clic de nuevo para volverlo a su estado original. Muy importante. Lo mismo, yo utilizo muchísimo para hacer vistas rápidas. ¿Ve? Aquí exactamente tenemos lo mismo, ¿vale? Me interesan combinar este y este. Voy a empezar por la tapa, ¿vale? Por tanto, le voy a llamar, y ahí yo le llamo por nombre y apellido, tapa, porque realmente esta es la sección de la tapa. ¿Cómo accionamos la tapa? Pues yo podría de alguna manera venir, activar el principal, ¿no?, con feather de 1 y combinarlo, ¿no?, a través de Make Selection con el segundo. En este caso le voy a poner intersectar y se va a quedar básicamente la tapa, ¿no?, la sección de la tapa seleccionada. Yo lo que yo haría es, porque me interesa únicamente la información de la tapa, el cuerpo lo ocultaría. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es aplicarle una máscara. Y automáticamente, ¿ven qué interesante? Tengo ya la tapa accionada, seleccionada a través de este layer. Yo voy a coger este layer y lo voy a... porque este layer me interesa por el fondo. Si se dan cuenta, de las 4 imágenes, la única que tiene un fondo sin modificadores es este. Por lo tanto, yo lo voy a duplicar, Command J, voy a crear un duplicado y le voy a llamar fondo. Ese va a ser mi fondo. Y lo voy a poner, los fondos van justamente en el último layer, ¿vale? ¿Ven? Que es un duplicado. Me interesa el fondo, pero me interesa también de este layer, me interesa la información del costado mano izquierda. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, de nuevo, como tengo ya una selección activada, vengo al contenido, ¿no?, de los paths y le doy Make Selection
activo el cuerpo, ¿eh? Y voy a la imagen en cuestión y le doy Create New Mask. Y me va a crear una máscara. Pero si se dan cuenta, me crea una máscara, pues me crea máscara todo el cuerpo y hay un problema. No puedo interactuar con la información de luminosidad de lo que está debajo. Yo lo que yo voy a hacer, me dan cuenta, porque la máscara me está permitiendo, si con Option hago clic sobre la máscara, me está permitiendo que la información de ese layer se vea únicamente en las secciones blancas. Pero a mí me interesa que únicamente que se vea de aquí hacia el lado izquierdo del objeto. Que esta parte sea totalmente invisible, para poder ver la luminosidad del otro layer. ¿Cómo yo puedo crear esa acción? ¿No? Y eso se logra sobre la máscara. Lo que yo haría es con un gradiente, ¿no? Un gradiente en el que yo voy a seleccionar blanco y negro, yo voy a trazar un gradiente de izquierda, de derecha a izquierda. ¿Eh? Y ese gradiente va a ser interesante porque cuando lo vean, me va a permitir interactuar la información justamente que está debajo, ¿no? Pues si se dan cuenta, todavía el gradiente no está bien empleado porque debo tirar un gradiente más fuerte de derecha a izquierda. Le voy a dar un do para que vean. Voy a dar al history. Yo lo que voy ahora sobre la máscara, voy a, con el mismo gradiente, en vez de tirar desde tan a la derecha, voy a tirar desde el medio, que sea suave, no corto, para que la transición sea no muy amplia. Y ahí se ve mucho más orgánico, ¿no? Se ve mucho más integrado la exposición del otro lado. A mí me interesa, si se dan cuenta, hay algo raro ahora cuando veo la imagen de la tapa, que me interesa la imagen de la tapa. Me gusta mucho esta exposición, pero me molesta la oscuridad que tiene esta exposición, que no se ve bien con el cuerpo que yo estoy desarrollando a través de esta exposición que yo estoy de alguna manera intercalando entre estos tres elementos. Yo aquí aplicaría, es lo interesante, me gustaría que el efecto de la tapa no se aplicase en esta zona, únicamente se aplicase en esta. Por tanto, lo que yo voy a hacer es, en vez de neutralizar el layer, voy a, de alguna manera, sobre la máscara, aplicar el mismo gradiente que apliqué hace un rato, ¿no? Sobre el cuerpo. Ahora, qué interesante, se ve muchísimo. Este gradiente me está permitiendo que únicamente la tapa se vea en este sector y que en el resto se vea la información que está debajo. Interesante. Y realmente estoy contento ya a nivel de exposición. Lo que me preocupa un poco es no quiero el reflector, por lo tanto lo que yo aplicaría únicamente sobre la botella en este layer es venir al path, convertirlo en selección, feather de 1, venir a layer y lo convertimos en máscara. Ahí está actuando perfectamente. Yo lo que yo haría es subir, porque yo creo que la imagen aquí está completa, subir el fondo, ¿ves? Y esta imagen que realmente no tiene ninguna función, ¿ves? Si lo comparamos con lo que hemos logrado anteriormente, esto no añade absolutamente nada. Por lo tanto, podría coger este layer, ¿no? El T2, TA2 y eliminarlo. Tengo el TA4, que es el fondo duplicado, ¿no? Esta imagen y esta imagen es la misma. Una la he utilizado para el cuerpo y otra para el fondo. Y realmente la T1 es la información del cuerpo del lado izquierdo y la
a T2 o T3, no me acuerdo cuál era, la información de la tapa. Pasa que le cambié el nombre a tapa. ¿Eh? Ahí tengo básicamente mi composición. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Podría me molesta bastante el amarillo. Obviamente aquí va a ser mucho más drástico. El amarillo que tiene todavía la tapa. Por lo tanto, voy a crear sobre la manipulación. Voy a crear estos elementos. Shift, selecciono. Y con Shift selecciono el último. Y lo voy a poner en una carpeta que le voy a llamar montaje 1. Ahí está todo contenido en esa carpeta. Si abro la carpeta, están los diferentes elementos. Muy importante también esa organización. Por encima de esa carpeta, yo voy a crear un adjustment layer en que voy a corregir un poquito el amarillo. Tiene amarillo, sobre todo aquí no es tanto, pero aquí se ve y aquí se ve de manera bien profusa, de manera intensa. Por lo tanto, yo voy a corregir esa apariencia, me gustaría que fuese más neutral. Cogemos el path, ¿no? Voy a combinar los dos paths. Quiero combinar la parte blanca, ¿no?, del objeto, ¿no?, la parte de plástico, blanco, amarillento. Le doy Make Selection con 1. Tengo toda la botella y como tengo obviamente esta sección, voy a combinarlos como hicimos hace un momento. Make Selection, pero en este caso le voy a dar Intersect y me quedo con la parte blanca de la botella. Sobre ese contenido, yo vengo a Adjustment Layer y voy a aplicar Hue and Saturation. Voy a seleccionar Master, te va a cambiar todo. Yo no quiero cambiar todo, yo quiero simplemente corregir color en la parte que tiene amarillo. Por lo tanto, voy a seleccionar todo lo que tiene amarillo dentro de esa selección, dentro de esa máscara. Le voy a quitar la saturación. Y al quitar la saturación, miren qué interesante, como la imagen que se veía levemente amarillo, pero al yo cogerla y saturarlo, realmente se ve muy violento el cambio, ¿no? Le doy aquí, le doy el antes y el después. Esto es ideal que lo haga, ¿no?, sobre los dos elementos. Por lo tanto, tengo la imagen y tengo el contenido de color. A ver. Primero voy a adjudicar, ¿no?, las diferentes partículas y esa primera corrección, ¿no?, de la tapa. En el montaje de la tapa abierta, le doy Save. Ahora venimos a nuestro segundo elemento y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el primero. ¿Podría utilizar el mismo path? Podríamos hacerlo, pero si mal no recuerdo, cuando yo fotografié, yo moví levemente el elemento de tapa abierta con respecto a tapa cerrada. Por lo tanto, no van a coincidir los objetos perfectamente. Va a haber una pequeña rotación. Por eso no podemos utilizar el mismo path para ambos elementos. Tendríamos que, por esa pequeña diferencia de rotación, es recomendable que empecemos de cero. Working path, ¿no? Por lo tanto, en este caso, como es un sujeto más sencillo, porque tiene la tapa cerrada, va a ser mucho más rápido el proceso de dibujo. Luego undo. La clave es que quedemos justamente en el borde. Pues si queremos ser conservadores, puedo meterme un poco hacia adentro del borde. De todas maneras, yo puedo corregir eso a posteriori. Una spacebar me permite moverme de manera muy orgánica.
Todo esto se puede retocar eventualmente. Cuando hablemos de limpieza, si se dan cuenta, este objeto se ve bastante limpio porque le dediqué tiempo antes de fotografiarlo para limpiarlo. Y esto me va a eliminar mucho proceso, ¿no?, de retoque, tiempo. Pero hay unos elementos, unos errores de producción del molde en el que fue creado el objeto, que realmente visualmente pueden alterar la percepción del objeto. Por lo tanto, yo voy a esos errores de producción los retocaré. Si se dan cuenta, no tienen mucho polvo, ahí el polvo es mínimo. Como estamos hablando de cámaras ya de muchos megapíxeles, pues a pesar de que la limpieza ha sido muy ardua, yo limpié, le dediqué tiempo a limpiar el objeto antes de fotografiarlo. Hay unos elementos que todavía están ahí presentes, ¿no? Polvo, cabellos, partículas, ¿no?, microscópicas, que obviamente por las resoluciones que tienen nuestras cámaras pues todavía están presentes, ¿no?, a nivel visual. Pues todo eso se puede manipular. Manchas, ¿no?, como pueden ver. Grasa a veces del proceso de manipulación a la hora de posicionar los objetos. Cuando uno trabaja en el contexto ya de forma bien minuciosa, ¿no?, en el contexto de naturalezas muertas, objetos, ¿no?, pues uno debe manipular todo con guantes, ¿no?, para evitar cualquier, ¿no?, grasa, ¿no?, por parte del el que está manipulando el objeto a nivel físico. Como pueden ver, ha sido bastante rápido. Normalmente yo hago esto y cierro el pad de esta manera. Y bien importante, darle doble clic para grabar. Voy a crear en este caso otro pad, ¿no?, y en este pad, ¿no?, lo voy a dedicar igual que hicimos en la imagen anterior para garantizar, ¿no?, la manipulación de la tapa. Yo no sé si el objeto viene por aquí. Cometí un error. Después de haber hecho esto, pues como realmente quiero minimizar el tiempo, después combino ambos dibujos. Vamos a Layers. Lo que me interesa primero, ya que está todo registrado previamente, pues quiero combinar. Yo quisiera quizá esta primera imagen que sea la primera, por la tapa, porque realmente tiene la tapa más lustrosa. Quizá a veces en el proceso, cuando vamos moviendo un objeto y el otro, se empiezan a mover las cosas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que este layer no me funciona, ¿no? Estos dos estaban alineados, pero al comparar este con este hay un pequeño movimiento. Por lo tanto, yo al final me he dado cuenta que este no me va a funcionar dentro del contexto de la manipulación. Por lo tanto, lo eliminé y voy a asegurarme que los dos estén alineados. Están alineados. Tengo esto. Me interesa este. Lo voy a llamar tapa. Apago. Este cuerpo es poco interesante, por lo tanto lo voy a eliminar.
Me quedo con... aquí realmente está el aspecto interesante. Entre estos dos hay un pequeño movimiento, lo voy a comparar. Efectivamente, levemente. Ahí está. Lo que aparentaba registrado, pues al comparar un elemento con el primero con el tercero, pues hay una pequeña discrepancia. Yo estoy de alguna manera corroborando que esa discrepancia no exista. El primero con el segundo no tenía, pero al comparar el primero con el tercero, pues sí. Y ahí podré ver un problema. Tengo esto, que es mi tapa. De este me interesa el cuerpo, por lo tanto voy a subirlo. He subido el último y lo he puesto en el medio. ¿Ves? Voy a compararlo con... Siempre es un constante, sobre todo cuando se altera el orden de los layers. Primero, me interesa la tapa de este. Lo que yo voy a hacer es activar la tapa. Lo interesante de ese es la tapa y obviamente la exposición del borde, del lado izquierdo. Después tengo esta segunda, que sería la exposición del lado derecho. Pero básicamente este montaje tendría dos fases. Tapa y lado izquierdo y lado derecho. Vamos a ver cómo funciona. Vamos primero a la tapa. Me interesa la tapa. Yo lo que voy a hacer es, voy a coger lo voy a duplicar por si acá. Y ese duplicado es el que yo voy a... Parece que se borró el path. A crear. A veces se me borró accidentalmente. Muy importante, necesito el path. Muchas veces pasa eso, accidentalmente se parece que lo tenía seleccionado y le di delete, ¿no? Como borré layers, se parece que tenía accidentalmente seleccionado el path. Y no solo me borró el layer, sino me borró también el path. Pero nada, como esto no es nada complicado, pues no me cuesta absolutamente nada volverlo a hacer. Mucho cuidado, siempre hago clic fuera para que eso no ocurra. ¿verdad? Si le doy delete, pues se borró. Eso fue lo que pasó. Hago clic fuera para evitar que pase eso. Nada, ahora voy a layer, el layer que quiero afectar, y vengo a path, activo el primero, make selection, activo, voy al segundo que quiero combinar, le doy make selection de nuevo, en este caso le doy intersect y ahí tengo la tapa seleccionada. Voy a layer y le doy create new mask con esa selección activada. Las áreas que están seleccionadas se van a ver en el layer. Las áreas que no están seleccionadas se van a ocultar. Las zonas blancas me va a permitir visualizar la imagen, las zonas negras no. ¿Vale? Este es el duplicado. Ahora yo quiero combinar lo que me interesa, fíjense, de la tapa me interesa esta sección. El detalle, prefiero el detalle de la imagen de abajo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer con un gradiente, si me interesa esta sección, la sección que está mejor expuesta, el gradiente debe ir en esta dirección. De negro a blanco en esta dirección. Efectivamente, le doy clic y ahí integro la exposición
¿Ves? Porque esta zona se ve mejor expuesta en este layer que en el de abajo. ¿Vale? Y esto es lo que estoy yo permitiendo que se vea, ¿no? Y las zonas negras están bloqueando eh, la imagen. Podría yo... Lo interesante de tenerlo en Multiply es que puedo coger ese gradiente y aumentar su contenido. Perdonen, lo he aplicado sobre la imagen. Le voy a dar un do. Debo aplicarlo sobre la máscara. Es muy importante hacer clic sobre la imagen o sobre la máscara. En este caso, muy importante que esté sobre la máscara. Y efectivamente, ven ahí la exposición mejorada, ¿no? De esta imagen. Ahora lo que yo quiero hacer es combinar este lado izquierdo del objeto. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es con el path de el cuerpo completo, le voy a dar Make Selection, voy a Layer y vamos a crear una máscara sobre esa información. Obviamente me gustaría que únicamente el cuerpo, esta sección del cuerpo, es la que se afecte. Yo tengo varias formas de atacar eso. Yo podría crear un gradiente. Me gustaría que únicamente se viesen en estas áreas. Por lo tanto, voy a coger y a partir de aquí hacer un gradiente, una transición, para que me haga una transición a la imagen, ¿no? El contenido. Le di, yo creo que voy a dar un do. Ahí está. Vuelvo a la máscara y que la transición sea más, no tan metida, más bien hacia el medio. Y ahora se ve mucho mejor. Me molesta porque obviamente la máscara me incorpora esta información que no quiero, porque yo quiero que la información que se vea es la que vemos. La que vemos aquí, en esta imagen. Por lo tanto, lo que yo haría es aplicar otro gradiente. Yo creo que la información de la tapa, únicamente el gradiente sea en esta dirección. Por lo tanto, voy a aplicar un gradiente a partir de... Y vamos a ver cómo acciona. Mucho mejor. Y ya tengo creo que mi manipulación. Tengo las dos exposiciones totalmente montadas, ¿no? Lo que nos faltaría es quitar un poquito el amarillo, ¿no? de la tapa. Lo que vamos a hacer, tengo la tapa, deja ver, le doy clic a esto. Yo voy a combinar, aquí esto está interesante, porque yo esta imagen la voy a poner por encima. Y yo lo que voy a hacer es vamos a hacer algo totalmente distinto. Con la tecla Option voy a crear Create New Mask y automáticamente me crea una máscara en negro donde todo está bloqueado. Y ahora lo que voy a hacer, si se dan cuenta, a mí me interesa la información que tengo en esta sección. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, en esa máscara negra que me está bloqueando absolutamente todo, voy a aplicar pigmento blanco con voy a poner un flow de 2, 3 y voy a aumentar el tamaño de la brocha. Y yo lo que voy a hacer sobre la máscara, voy suavemente, ¿no? Para que vean, me está pintando la máscara, me está permitiendo que se vea esa información de la imagen, ¿no? Qué interesante, he podido reforzar un poco la información lumínica, ¿no? Yuxtaponiendo este layer, ¿no?
que tiene una exposición, a mi parecer, un poquito más interesante en este plano intermedio. Por lo tanto, hemos incorporado, bien interesante, esta máscara me está permitiendo exponer en este plano intermedio de la imagen. Voy a poner la tapa. Esto es uno. La tapa y el cuerpo. Bien interesante. Sumamente interesante. Voy a poner todo eso en una carpeta y le vamos a llamar montaje 2. Abro la carpeta para ver todo el contenido y por último, lo que yo voy a hacer es coger la tapa y quitarle un poco de amarillo. Cojo el path original, lo combino con el segundo. Si se dan cuenta, cometí el accidente de darle New. No, le voy a dar Undo. Voy a coger, cuando me cree Make Selection, en vez de darle New, que va a hacer reemplazar el anterior, voy a darle Intersect. Y ahí tenemos lo que queremos lograr, que es combinar ambos paths en uno solo para poder afectar, ¿no? A través de Hue and Saturation. Lo voy a sacar a Adjustment fuera. A través de Hue and Saturation voy a estoy intentando Window, tirar la basura, voy de nuevo Hue and Saturation, estoy intentando acceder al control del adjustment. Estoy buscando la opción del adjustment, channels, brush, adjustments, actions, properties. Ahí está, esto es lo que buscaba. Yo accidentalmente lo había ocultado. De hecho, voy a poner todo más organizado. Ahí está. Vengo a Layers, doble clic, ahí tenemos el adjustment. ¿Se acuerdan? Ir a los amarillos y le quito el amarillo. Nunca lo llevo totalmente a la izquierda. Se parece que tengo un poco de rojo, por lo tanto voy a los rojos y ahí reforzamos la manipulación. Vengo, me gustaría de alguna manera que el proceso de manipulación sea lo más parecido uno al otro. Quizá le falta eventualmente un poquito de exposición, pero yo creo que aquí el color lo hemos neutralizado, ¿no? Tenemos las dos manipulaciones, ¿no?, a la par, trabajadas, bastante similares. ¿Ves? Yo quizá personalmente preferiría esto aquí, un aclaramiento, pero eso lo vamos a trabajar en la siguiente sección. Lo que hemos hecho en esta sección es combinar las diferentes exposiciones, ¿no?, para el sujeto de la tapa abierta y para el sujeto de la tapa cerrada. Y por último, ¿no?,
en cada uno de estos sujetos he hecho un pequeño ajuste de color en la porción de la tapa. Eh, Aquí haremos eventualmente un ajuste de luminosidad para que esta tapa se parezca más a esta a nivel lumínico, pero en términos generales, esa es ¿no? una primera fase de ese proceso de manipulación de objetos que estamos implementando en esta unidad temática.